Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga, qué privilegio tenerlos hoy nuevamente aquí conectados en nuestra iglesia virtual, nuestra iglesia central de Medellín. Bienvenidos a esta noche donde seguimos en esta semana de consagración titulada Decide Hoy. Durante las noches anteriores hemos estado hablando acerca de poner nuestros planes en las manos de Dios, de consagrarnos cada día a Él y de esa forma decidir cada mañana a serle fiel. Hoy también vamos a decidir en algún aspecto de nuestra vida cómo serle fiel al Señor. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Envíenle el mensaje a algún familiar, algún amigo, alguna visita que nos acompaña en la iglesia central los sábados para que pueda escuchar este tema y también pueda ser edificado por el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos e iniciamos con una oración. Poderoso Señor, en esta noche nuevamente te agradecemos porque nos da la oportunidad de conectarnos, Señor, mediante nuestros celulares, nuestro televisor, computadora, para ser edificados por tu palabra. Que no sea yo el que hable, sino que sea el Espíritu Santo el que toque corazones. Hable, Señor, a cada vida que está conectada y que tú, Señor, puedas orientarnos y guiarnos en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en la época del año donde las personas empiezan a ir al centro. Ustedes saben que para venir aquí a la iglesia hay que pasar por el centro, y entonces ya empiezo a ver por ahí la gente vendiendo las espigas, los de las uvas, los de los inciensos, y antes yo no sabía para qué hacían todo eso. Así que empecé a preguntar, y bueno, yo creo que todos sabemos aquí que cada final de año hay unos rituales, unas cosas que la gente hace para ver si tiene prosperidad en el año siguiente. Quisiera que usted pudiera comentar allí cuál ha sido el ritual o no sé, la cosa más loca que ha escuchado que hace la gente para tener éxito en el año siguiente. Yo voy a mencionar algunas. Por ejemplo, hay personas que se ponen interiores el día 31 de diciembre de color amarillo. Dicen que si se pone un interior de color amarillo, a usted le va a ir bien. Hay otros, por ejemplo, que se comen las uvas, 12 uvas en la noche. ¿Para qué? No sé. Hay otros, por ejemplo, que cogen unas maletas y salen a darle vuelta a la cuadra. Yo creo que ustedes han visto algunos vecinos por ahí que están preparándose, o en los años pasados han salido con las maletas. Hay personas que prenden inciensos. Hay otros, unos de las lentejas, que unos granitos de lenteja, otros que unos granos de unas espigas. Bueno, hay cantidad de creencias. La gente quiere tener prosperidad, la gente quiere que le vaya bien, y yo creo que usted y yo también queremos que nos vaya bien en el año siguiente. Pero saben, el éxito no está en esas cosas realmente. El éxito está en lo que dice el libro de Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas, dice el versículo 10. Y entonces tus graneros tendrán mucho trigo y tus lagares rebosarán de vino. ¿Sabe? El éxito para nuestra vida económica, para viajar bastante, para lograr los sueños materiales que tenemos, para lograr el negocio que hemos querido, el trabajo, el empleo que hemos soñado, no está en ponerme un interior amarillo, no está en comerme 12 uvas, no está en andar con granos de lenteja, de frijol en la mano, en los bolsillos, en no sé dónde. No, realmente esos rituales no sirven de nada. Lo que sí sirve es lo que dice la Biblia: honra al Señor con tus bienes, con tus recursos, con tus finanzas. Honra al Señor con los dones que te ha dado. Y entonces dice el versículo 10: tus lagares van a tener mucho vino y tus graneros van a tener mucho trigo. Realmente el éxito está en decidir ser fiel a Dios en nuestras finanzas. Y saben, en el libro de Deuteronomios, voy a invitarles para que vayamos al libro de Deuteronomios, en el capítulo 14, a mí me gusta mucho el capítulo 14, versículo 22 de Deuteronomios, porque ahí el Señor establece una bendición para sus hijos. Y mira lo que dice el versículo 22: cada año deberás presentar sin falta alguna la 10ª parte de todo el grano que tu campo produzca. Cada año. Ustedes saben que
Las cosechas, hay algunas que dan cada 3 meses, hay otros que dan cada 6, hay otros que dan cada mes, hay otros que dan cada año, ¿cierto? Entonces el Señor les decía al pueblo, mire, ustedes van a cada año cuando hagan el ajuste de cuentas, el cierre de caja, no sé, ustedes van, dice el versículo, sin falta alguna, a traer la 10ª parte que tu campo produzca. Y dice el versículo 23, y esa 10ª parte de todo lo que tu Dios te dé, del grano, del vino, del aceite o de las primicias de tu rebaño, vacas, ovejas, bueno, lo que tuviese la persona, la llevarás delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre o como su casa, para que aprendas a temer al Señor tu Dios. Aquí hay algo importante y el título de este espacio, allí se titula La Ley del Diezmo. Y saben, el Señor está diciendo, yo te voy a bendecir, pero de todo lo que yo te dé, hay una 10ª parte que está reservada para mí, dice Dios. Y entonces en el versículo 23 dice, de todo el vino que tú produzcas, de todo el grano que tú recojas, de todas las vacas que a ti te den a luz, de todas las ovejas que se multipliquen en tu rebaño, de todo eso, la 10ª parte la vas a llevar delante del Señor. Se la vas a llevar al Señor en el lugar, en la casa que Él escojas. Y allí entonces tú vas a aprender a temer al Señor tu Dios. Pero no solamente es llevarle al Señor, sino que en el versículo 24 el Señor agrega, si el Señor tu Dios te bendice, aquí hay algo importante, y es que no le podemos devolver a Dios la 10ª parte si no hemos recibido bendición. Por eso el Señor durante un mes, durante una semana, durante 15 días, durante todo el 2022 nos bendijo. Yo creo que el Señor a todos nos ha bendecido en este 2022. Y entonces el Señor dice, como yo te he bendecido, y si en alguna circunstancia el camino es demasiado largo, si te queda lejos para llevar esa 10ª parte, entonces versículo 25, entonces venderás esa 10ª parte, guardarás el dinero y lo presentarás en el lugar que el Señor tu Dios ha escogido. Hay que destacar que aquí hay 3 cosas importantes. Primero, el que está dando la orden de que le devolvamos la 10ª parte a Dios, ¿quién es? Sí, el mismo Dios. Esto no se lo inventó el pastor, esto no se lo inventó la iglesia, esto no se lo inventó una persona que quería mirar para el cielo y tener plata, no. Esto es un invento de Dios. Segundo, Dios mismo elige el lugar donde se debe llevar el recurso. No es a la persona que a mí me parece, ay, a mí me gusta cómo predica el pastor Camilo, entonces le voy a entregar la 10ª parte que Dios pidió, se lo voy a entregar directamente al pastor Camilo. No, señor. La Biblia dice que Dios tiene una casa. En ese tiempo, en el tiempo bíblico, se llevaba al templo, se llevaba allí donde se hacían las ofrendas y los holocaustos. En este tiempo se lleva de igual forma a la iglesia, al templo, allí se deposita y entonces se utiliza para la predicación del evangelio. Así que el que da la orden es Dios. Segundo, Dios es el que elige el lugar. No es para cualquier persona, no es a cualquier lugar, no es para hacer lo que tú quieras. No, Señor, Dios ya ha establecido qué se va a hacer con ese recurso. Y tercero, dice el versículo, en el versículo 22, dice cada año. Para el tiempo bíblico era cada año. Para nosotros, como ya no nos pagan cada año, como ya no recibimos bendición cada año, sino que algunos la reciben diariamente porque trabajan en el centro vendiendo, o quizás tienes un empleo donde te cancelan cada 15 días, cada mes, por eso le devolvemos al Señor ya no cada año, sino cada vez que recibimos el recurso, sacamos la 10ª parte que le pertenece al Señor. Así que hay 3 cosas importantes. Hay un tiempo cuando el Señor dice hay que llevarlo. Segundo, hay un lugar. Y tercero, es una orden que Dios da. En el libro Consejos sobre Mayordomía, en la página 69, Ellen White menciona algo importante, y es que cuando Dios estableció a Adán y Eva en el huerto del Edén, ustedes saben que le dijo, ustedes pueden comer de todo, pero este árbol no van a comer de él. Y dice la sierva del Señor que dejó ese árbol como una prueba de gratitud y de fidelidad. Era la prueba que ellos tenían de que Dios se reservaba algo para él y ellos iban a obedecer por gratitud y por fidelidad. Pero agrega Ellen White y dice que asimismo para nosotros
en este tiempo, ya cuando no estamos en el jardín del Edén, sino que ahora estamos en Medellín, y bueno, tiene muchas flores, pero no tiene nada que ver con el jardín del Edén, ¿cierto? En esta época, el Señor ha dejado también una prueba. ¿Y cuál es la prueba de fidelidad? ¿Y cuál es la prueba de gratitud y de lealtad que Dios ha dejado? La 10ª parte de todos nuestros ingresos. Se lo ha reservado el Señor. Y a veces nosotros pensamos, oye, qué tontos, qué bobos fueron Adán y Eva. ¿Cómo se dejaron engañar tan fácil de la serpiente? Pero ¿cuántas veces nosotros estamos igual que ellos? Dios a ellos les pidió una cosa: este árbol no lo van a comer, no van a comer el fruto de este árbol. Y a nosotros solamente nos dice, la 10ª parte es mía, el 90, la otra 90 es tuya. Pero nosotros, como Adán y Eva, nos dejamos engañar por la serpiente y desobedecemos a Dios, trayendo sobre nuestra vida maldición, perdiendo la bendición que Dios tiene para nosotros. Es interesante porque en el mismo Deuteronomios capítulo 14, cuando el Señor da la orden, podemos hacernos una pregunta: ¿y de qué me sirve a mí devolver el diezmo? Una hermana me dice, mire, yo le pago a usted con mi diezmo. Así que yo me eché a reír y le dije, hermano, pues realmente usted a mí no me paga. Porque primero, usted el diezmo no me lo da porque yo se lo pido. Usted da el diezmo a la iglesia porque Dios así lo dice. Y segundo, yo no recibo dinero porque usted lo dé. Yo recibo mi pago porque Dios ha dicho que esa 10ª parte se va a utilizar para los levitas, para que los que no tenían propiedad en ese tiempo predicaran, se dedicaran al templo. Y hoy mismo, hoy se hace lo mismo. Se predica mediante los recursos o con la ayuda de los recursos que la iglesia da. Pero ahora, ¿qué gano yo? ¿Qué gana Camilo cuando viene y deposita su sobre de diezmo y ofrenda en la iglesia? ¿Qué gana la hermana Estefanía cuando viene a la iglesia y deposita su diezmo? ¿Qué gana la hermana Sandra cuando deposita en la iglesia su diezmo y su ofrenda? Pues mira lo que dice el versículo 29. Entonces los levitas que no tienen parte contigo ni ninguna propiedad podrán venir y comer y quedar saciados. Pero sigue agregando en la parte final de este versículo: así el Señor tu Dios te va a bendecir en todo lo que tú hagas. ¿Por qué yo le regreso la 10ª parte al Señor? Primero, porque Dios ya lo ordenó. Y segundo, porque Dios promete. Dice el versículo 29 del capítulo 14 de Deuteronomios: entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Si tú quieres que en este año que está próximo a iniciar te vaya bien, que seas bendecido, que donde tu mano sea puesta todo prospere, pues Dios ha dado una promesa fabulosa, y es: trae sin falta alguna tu 10ª parte a la iglesia para usarla en la predicación del evangelio. Y lo que tú hagas, lo que tú emprendas, lo que tú sueñes, dice el versículo, el Señor tu Dios te va a bendecir, te va a prosperar, el Señor te va a dar. Así que no estamos aquí hablando de teología de la prosperidad. Estamos leyendo lo que la Biblia dice. Dice: yo te bendigo, tú das la 10ª parte, y como recompensa a tu fidelidad, a tu lealtad y tu gratitud a Dios, yo entonces te voy a prosperar aún mucho más. ¿Saben? La clave no está en irnos a hacer negocios en Omega Pro y Goarbit y Zoe y todas esas pirámides que hay ahorita, que dicen que usted mete tanto y luego le dan tanto, y todas esas pirámides se han caído. La clave no está en hacer negocios raros, en ir a ver cómo monto aquí un negocio que me haga millonario. La clave no es esa. La clave principal y más importante es obedecer a Dios con mis finanzas, y el Señor me va a prosperar. Dice la palabra del Señor que Jehová dará y prosperará lo que haga tu mano. Así que si queremos que nos vaya bien, si queremos prosperar, si queremos ver la bendición del Señor, es muy fácil. Ya lo dijo Proverbios y ya lo dice Deuteronomios. Honra al Señor con tus bienes, devuélvele la 10ª parte al Señor, y entonces prosperarás, y entonces te irá bien. Allí mismo en
El libro que estamos utilizando hoy de la sierva del Señor, Consejos sobre Mayordomía, en la página 103, ella da un mensaje importante para nuestros líderes y dice que los que tienen cargos de responsabilidad en la iglesia no deben ser ajenos o infieles en sus finanzas con Dios, sino que al contrario, deben ser ejemplo y fieles al Señor todos los que tienen cargo de responsabilidad. Como pastores, en nuestra iglesia central de Medellín, de vez en cuando revisamos los libros, no para estar mirando qué hermano sí devolvió o no devolvió, simplemente para saber cómo van nuestras finanzas, qué proyecto podemos hacer, dónde podemos hacer alguna actividad, dónde no podemos hacer porque no nos alcanzan los recursos. Y allí en el libro uno encuentra sorpresas. Algunos de nuestros feligreses que cada sábado asisten a esta iglesia, que se sientan aquí en nuestras bancas, que predican desde el púlpito, a veces nos preguntamos, ¿y este hermano o esta hermana o esta familia qué está haciendo con la 10ª parte que el Señor le ha dado? Y nunca hemos llamado a nadie porque no somos policías ni vigilantes para estar detrás de nadie, pero como pastores quedamos a veces preocupados porque decimos, fulano de tal está perdiendo la bendición de Dios. Fulanito no está recibiendo la bendición de Dios. Su mano no está siendo prosperada, quizás porque le está faltando al Señor. Así que quizás en esta noche le estoy hablando a algún líder que durante este 2022 no fuimos muy fieles con nuestras finanzas. A veces somos descuidados, no llevamos registrado cuánto recibimos, cuánto gastamos y tampoco llevamos registrado cuánto debemos devolverle al Señor. Pero Dios hoy nos quiere recordar, nos quiere decir, decide hoy ser fiel en tus finanzas, porque Jehová quiere bendecirte y quiere prosperarte en este 2022. Es importante recordar también que el Señor no solamente nos habla de la bendición cuando devolvemos la 10ª parte, sino que también hay un porcentaje o una parte que es importante y son las ofrendas. En el libro de Levíticos, voy a invitarles para que vayamos al libro de Levíticos, capítulo 1, versículo 2. Dice, habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes vaya al templo, se presentará con una ofrenda al Señor. Puede presentarse con ganado, vacuno u oveja. Así que el Señor menciona que cuando vamos al templo, cuando vamos a adorar a Dios, una parte de nuestra adoración también está presente con la ofrenda que yo le doy a Dios. La ofrenda, Dios no dice cuánto es, sino que es la gratitud que yo tengo por el Señor. Es interesante porque en la Biblia hay varios tipos de ofrenda. Por ejemplo, está la ofrenda por gratitud. Usted lo puede leer allí en el capítulo 2 de Levíticos. En el capítulo 3, por ejemplo, se habla acerca de la ofrenda de paz. En el capítulo 4, la ofrenda por el pecado. En el capítulo siguiente, en el capítulo 5, se habla acerca de las ofrendas expiatorias. En la Biblia se mencionan varios tipos de ofrenda y cada persona, dependiendo su condición, decidía llevarle qué tipo de ofrenda quería entregarle al Señor, y también, dependiendo su estatus socioeconómico, también decidía qué ofrenda dar. Algunos, por ejemplo, llevaban una palomita, otros, por ejemplo, llevaban una oveja, otro que estaba mejor económicamente llevaba una vaca. Cada quien llevaba una ofrenda dependiendo su nivel socioeconómico. Dios siempre ha sabido que hay diferentes niveles económicos entre su pueblo, y por eso en el diezmo establece la 10ª parte y en la ofrenda dice lo que nace de tu corazón. Así que el Señor siempre le recordaba al pueblo, cuando vayan a presentarse delante de mí, se van a presentar con una ofrenda, van a llevar un presente al Señor en gratitud. Este año estaba hablando con mi tía. A mí me crió una tía desde los 7 años, se llama Lisette Martínez, y le estaba contando diciendo, tía, bueno, ya creo que me va a llegar la prima de final de año, más el sueldo, más quizás un bono por el trabajo que hicimos en este 2022, y entonces le estaba diciendo, yo creo que voy a tener allí un recurso para irme de viaje, de paseo. Y recuerdo que mi tía hace poco me dijo, Camilo, no te olvides la ofrenda de gratitud a Dios por este año que el Señor te dio. Y saben, siempre recuerdo de mi tía que a final de año
siempre saca su ofrenda de gratitud a Dios por un año más que le regaló, por poder llegar a final de año y decir: Dios ha sido bueno conmigo. Así que cuando decimos darle la ofrenda al Señor, es la parte que a mí me nace, es esa gratitud que tengo con el Señor. En nuestra asociación, y bueno, y en Colombia, una de las zonas que más fieles a Dios son en la ofrenda es en la zona del Chocó. Hay una iglesia en Quibdó que se llama la iglesia Getsemaní. Esa iglesia es una de las iglesias más fieles al Señor en ofrenda. Pero saben, una de las zonas que también más infieles somos a Dios en Colombia en la ofrenda es Medellín. Nuestros hermanos en Medellín somos muy fieles dando el diezmo, la 10ª parte que le pertenece al Señor, pero somos muy infieles con la ofrenda, con la gratitud que tenemos con el Señor. Dios te ha bendecido en este 2022 y Dios desea bendecirte aún más en el 2023. Pero seamos agradecidos con el Señor, devolviéndole la 10ª parte que le corresponde, pero también dándole la gratitud representada en las ofrendas. Hay una historia que a mí me gusta mucho y está en el libro de Lucas. Voy a invitarles al libro de Lucas, en el capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículo 2. Dice: y entonces vio una viuda muy pobre que depositaba allí 2 moneditas de poco valor. Y entonces Jesús dijo: de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos. Me sorprende y me gusta este versículo porque luego agrega el Señor en el versículo 4: porque todos los demás ofrendaron de lo que les sobra, de lo que les sobraba es que dieron, pero ella ha dado de su pobreza todo lo que tenía. Y muchos decidimos ofrendarle al Señor de lo que me queda. Metemos la mano en la billetera y el billete más pequeño es el que echamos. Y usted es libre en devolverle al Señor lo que a usted mejor le parezca. Sin embargo, yo creo que Dios no merece las obras nuestras, sino que merece una gratitud conforme a lo que Él ha hecho en nuestra vida. Imagínense que el Señor nos diera poco, que la bendición del Señor fuese allí pequeñita, pues los más afectados somos nosotros. Pero Dios no sabe dar poco. Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado un empleo, Dios te ha dado salud, Dios te ha dado vida, te ha cuidado durante este 2022. ¿Cuántas personas han tenido que estar hospitalizadas en una clínica? ¿Cuántas personas han sufrido accidentes? ¿Cuántas personas han perdido sus propiedades? ¿Cuántas personas aún han perdido su vida? Pero nosotros estamos aquí todavía con muchas bendiciones rodeándonos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Así que no olvidemos que si queremos tener éxito, prosperidad en nuestra vida, Dios ha dado la clave y es: honra al Señor con tus bienes, honra al Señor con tus finanzas, no solamente en los diezmos, sino también en las ofrendas. Quiero finalizar invitándoles a que leamos Malaquías. Vamos a ir al libro de Malaquías y en el capítulo 3, todos no sabemos este versículo, pero quiero mencionar algo que me parece interesante aquí en el libro de Malaquías, capítulo 3. Dice el versículo 10: entreguen los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto ustedes pueden probarme y verán si no les abro la ventana de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunde. Este versículo 10 está precedido de 2 versículos que hablan acerca de maldición, pero luego vienen 2 versículos que hablan de la bendición. Miren lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Dice mi versión. Ustedes me han robado y sin embargo dicen: ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor: pues en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Pero mire lo que dice el versículo 9: malditos son todos porque me han robado. Cuando yo dejo de entregarle la 10ª parte al Señor y la ofrenda, el que está perdiendo es Camilo. Cuando tú dejas de entregarle la 10ª parte al Señor y la ofrenda, el que está perdiendo eres tú, mi hermano. Pero ahora mira lo que dice el versículo 11:
El versículo 11 dice, además, perdón, me pasé de la hoja. Versículo 10 dice, entreguen completo los diezmos en mi tesorería, habrá alimento en mi templo, y pruébenme a ver si no abro las ventanas de los cielos hasta que sobre y abundo. Y dice el versículo 11, y yo reprenderé a los insectos que los devoran, para que no destruyan el producto de tu tierra. Yo no te dejaré sin uvas en tus viñedos. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero luego dice el versículo 12, todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados. Todos, mi nación, verán que son bendecidos. Van a ser envidiados. Lo digo yo, el Señor. Así que el versículo 10 es una división entre los que están robándole al Señor y los que le entregan y ven la bendición de Jehová. Así que, ¿de qué lado quieres estar tú? El Señor dice en el versículo 10, entrega tu 10ª parte y entrega las ofrendas y verás las bendiciones hasta que sobre y abunde. Y dice, si tú no quieres, pues entonces puedes leer el versículo 8 y el versículo 9, las consecuencias de tu decisión. Pero si tú decides obedecer, entonces verás el versículo 11 y el versículo 12 cumpliéndose en tu vida. Si tú quieres que te vaya bien, decide hoy serle fiel al Señor en tus finanzas y verás la mano de Jehová bendiciéndote. Verás la mano del Señor prosperándote y acompañándote en este nuevo año. ¿Qué quieres hacer? Es tu decisión. ¿Qué decides hoy? ¿Obedecer al Señor o por el contrario, seguir yendo en contra de su voluntad? Cada uno de nosotros debe tomar una decisión. Así que si tú en esta noche decides serle fiel al Señor, decides hoy honrar a Jehová con tus bienes, quiero invitarte para que escribas allí en el chat, Señor, ayúdame a serte fiel en mis finanzas. O escribe, hoy decido ser fiel a Dios con mis bienes. Hoy decido ser fiel a Dios con mis recursos. Y que el Señor te bendiga. Que el Señor, que hoy está mirando la decisión de tu corazón, siempre te vea con misericordia. Que el Señor siempre te acompañe y su bendición esté sobre ti. Vamos a orar para finalizar. Poderoso Señor, sabes que el mundo, el enemigo, ha tergiversado, Señor, la verdadera prosperidad. Y nos ha hecho creer que si nos ponemos un interior de X color, que si comemos una cantidad de uvas, que si hacemos esto o aquello nos va a ir bien. Que si queremos más en las cosas terrenales, más en las inversiones que pudiésemos hacer, vamos a prosperar muchísimo. Pero el mundo hoy se ha olvidado que la verdadera clave del éxito está en serte fiel a ti y en honrarte con nuestros bienes, con nuestras finanzas y con nuestros recursos. Ayúdanos, oh Señor, a decidir hoy serte fiel con lo que tú nos has dado. Sea poco o mucho, que cada uno de los que se ha conectado pueda, Señor, proponerse en su corazón devolver lo que a ti te pertenece y ver entonces las bendiciones del cielo derramadas sobre su vida hasta que sobre y abunden. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias, Señor, porque deseas lo mejor para nosotros, porque quieres prosperarnos y porque quieres bendecirnos. Ayúdanos a hacer nuestra parte, porque estamos seguros que tú harás la tuya, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos mañana nuevamente por este mismo canal de YouTube para seguir en esta semana de consagración de fin de año titulada Decide Hoy. Chao, Dios les bendiga.